¿Alguna vez has sentido que hay personas que te roban la energía solo con su presencia y no sabes cómo detenerlas? Hoy te voy a revelar un secreto ancestral que una curandera de más de 90 años me compartió en las montañas de Oaxaca, un conocimiento que ha permanecido oculto durante generaciones y que tiene el poder de sellar tu campo energético contra cualquier ataque invisible. Si sientes que hay miradas que te pesan, palabras que te drenan o presencias que te agotan sin razón aparente, quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que te proteges. Escribe en los comentarios: sello mi energía y nadie puede tocarla sin mi permiso. Había llegado a un punto donde ya no reconocía mi propia vida. Despertaba cada mañana sintiendo que alguien había estado hurgando en mis sueños, como si manos invisibles hubieran estado revolviendo mi interior durante la noche. No era cansancio físico, era algo mucho más profundo y perturbador. Era la sensación de estar siendo vaciado desde adentro, como un recipiente con un agujero invisible por donde se escapaba mi vitalidad gota a gota. Los médicos no encontraban nada. Los análisis de sangre salían perfectos, los estudios no mostraban ninguna anomalía. Pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en la forma en que mi cuerpo respondía a ciertas personas. Cuando entraba a una habitación donde estaba mi cuñada, mi estómago se contraía instantáneamente. Cuando mi antiguo socio me llamaba, incluso antes de contestar, mi cabeza comenzaba a palpitar. Cuando pasaba frente a la casa de cierta vecina, mis piernas se volvían pesadas como si caminara contra una corriente invisible. No era coincidencia, era demasiado específico, demasiado consistente, demasiado real como para ignorarlo. Pero cada vez que intentaba hablar de esto con alguien, me miraban con una mezcla de preocupación y escepticismo. «Estás estresado», me decían. «Necesitas descansar», me sugerían. «Todo está en tu mente», me aseguraban. Y cada vez que escuchaba esas palabras, me sentía más solo, más incomprendido, más atrapado en una realidad que nadie más parecía poder ver. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. No podía dormir sin que aparecieran pesadillas donde ciertos rostros me perseguían. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que acababa de escapar de algo, aunque no recordaba exactamente de qué. Mi pareja me decía que hablaba en sueños, que pronunciaba nombres de personas con las que había tenido conflictos, que parecía estar peleando batallas invisibles en otro plano de existencia. Mi vida profesional comenzó a desmoronarse sin razón aparente. Proyectos que estaban por cerrarse se cancelaban en el último momento. Clientes que habían mostrado entusiasmo desaparecían sin explicación. Oportunidades que parecían seguras se evaporaban justo cuando estaba por alcanzarlas. Y lo más extraño de todo era que podía rastrear cada fracaso hasta una conversación, una mirada o un encuentro con personas específicas que sabía que no me querían bien. Mi cuñada siempre había sentido celos de mi relación con su hermana. Lo sabía, lo sentía, lo veía en sus ojos cada vez que nos miraba juntos. Sus comentarios siempre venían envueltos en preocupación falsa, en consejos no solicitados, en advertencias disfrazadas de cariño. «Ten cuidado con ese negocio», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no termines perdiendo todo», agregaba mientras su mirada brillaba con algo que no era exactamente esperanza. Mi antiguo socio, quien me había traicionado en un acuerdo comercial, seguía apareciendo en mi vida de formas extrañas. Lo veía en lugares donde no tenía razón de estar. Recibía mensajes suyos en momentos críticos, como si supiera exactamente cuando yo estaba por lograr algo importante y quisiera desestabilizarme. Sus palabras siempre eran corteses, pero podía sentir el veneno debajo, podía percibir la satisfacción oculta cuando mencionaba mis dificultades. La vecina era un misterio aún más oscuro. Nunca habíamos tenido una confrontación directa, pero desde el día en que me mudé, sentí su hostilidad. La veía espiando desde su ventana. La escuchaba hablando en voz baja cuando yo pasaba, y lo más perturbador era que cada vez que tenía un encuentro con ella, aunque fuera visual, algo malo sucedía poco después. Una tubería se rompía, el auto no arrancaba, recibía noticias desagradables. Era como si su presencia activara una cadena de eventos negativos en mi vida. Intenté de todo. Leí libros sobre psicología positiva, practiqué afirmaciones, medité, hice yoga, consulté terapeutas. Todo ayudaba temporalmente, pero el patrón persistía. Era como si estuviera luchando contra algo que esos métodos no podían alcanzar, algo que operaba en un nivel más profundo que la mente consciente, algo que residía en el plano energético mismo de la existencia.
Fue mi abuela quien finalmente me dio la clave. Una tarde, cuando la visité completamente derrotado, con ojeras profundas y una desesperación que ya no podía ocultar, ella me miró con esos ojos antiguos que habían visto demasiado sufrimiento humano y me dijo: «Mijo, te están chupando. Necesitas ir a ver a Doña Remedios». Doña Remedios. Incluso su nombre sonaba a otro tiempo, a un conocimiento que el mundo moderno había olvidado. Mi abuela me contó que era una curandera que vivía en lo alto de las montañas de Oaxaca, en un pueblito tan pequeño que no aparecía en los mapas. Me dijo que esta mujer conocía secretos que se habían transmitido en su familia durante más de 300 años, conocimientos sobre el mundo invisible, sobre cómo las energías se mueven entre las personas, sobre cómo protegerse de quienes nos quieren mal. No lo dudé. Tomé un autobús al día siguiente. El viaje duró casi 12 horas, subiendo por caminos de tierra que parecían desafiar la gravedad, atravesando nieblas espesas que hacían que el mundo se sintiera irreal, pasando por pueblos donde el tiempo se había detenido siglos atrás. Cada kilómetro que subía, sentía que me alejaba de la realidad que conocía y me adentraba en algo más antiguo, más verdadero, más fundamental. Llegué al atardecer. El pueblo era un puñado de casas de adobe aferradas a la ladera de la montaña, rodeadas de bosques de pinos ancestrales que susurraban secretos al viento. El aire era diferente allí, más limpio, más denso, cargado de algo que no podía nombrar pero que mi cuerpo reconocía como sagrado. Doña Remedios vivía en la última casa del pueblo, la más alta, la que parecía tocar las nubes. Era una mujer diminuta, encorvada por los años pero con una energía que llenaba todo el espacio a su alrededor. Sus ojos eran dos pozos de sabiduría oscura, ojos que habían visto más allá del velo que separa lo visible de lo invisible. No tuve que explicarle nada. Me miró una sola vez y dijo en un español mezclado con zapoteco: «Te están comiendo vivo, hijo, puedo verlo. Tienes 3 sanguijuelas pegadas a tu luz». Esas palabras me hicieron temblar porque finalmente alguien veía lo que yo había estado sintiendo. Alguien reconocía que no estaba loco, que no era mi imaginación, que realmente había fuerzas invisibles drenándome. Me hizo pasar a su casa. El interior olía a copal, hierbas secas y humo de leña. Las paredes estaban cubiertas de imágenes de santos que no reconocí, de símbolos que parecían anteriores al cristianismo, de objetos cuyo propósito solo podía adivinar. Me sentó en una silla de madera en el centro de la habitación y comenzó a caminar a mi alrededor, murmurando palabras en una lengua que no comprendí. Después de varios minutos, se detuvo frente a mí y dijo: «3 personas te están haciendo trabajo, una mujer que envidia tu felicidad, un hombre que quiere tu fracaso, y otra mujer que te tiene odio sin razón. ¿Sabes quiénes son?». No necesité pensarlo. Mi cuñada, mi ex socio y mi vecina. Ella asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Ellos te están mandando pensamientos oscuros, conscientemente o no, y tú has estado dejando la puerta abierta. Has estado respondiendo a su energía, enganchándote emocionalmente, y eso crea cuerdas invisibles por donde ellos te drenan. Me explicó que en el mundo energético, cada vez que pensamos obsesivamente en alguien, cada vez que sentimos emociones intensas hacia alguien, cada vez que reaccionamos a las acciones de alguien, estamos creando o fortaleciendo una cuerda energética entre esa persona y nosotros, y esas cuerdas funcionan como canales de 2 vías. No solo nosotros enviamos energía a través de ellas, sino que otros pueden usarlas para drenarnos, conscientemente o no. La mayoría de las veces, me dijo, las personas que nos chupan la energía ni siquiera saben que lo están haciendo. Es su envidia, su odio, su resentimiento el que busca automáticamente una salida, un objeto donde descargar. Y si tú eres el foco de esos sentimientos y no sabes cómo protegerte, te conviertes en su basurero energético. Esas palabras resonaron tan profundamente en mí que sentí como si algo se quebrara dentro de mi pecho. Años de confusión, de sentirme victimizado, de no entender por qué mi vida se había vuelto tan difícil de repente, todo comenzó a tener sentido bajo esta nueva perspectiva. Doña Remedios me llevó a su patio trasero donde tenía un pequeño altar. Estaba cubierto de velas de diferentes colores, flores frescas, fotografías de personas que asumí eran sus ancestros y varios objetos que no pude identificar. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y el aire se sentía cargado de anticipación. Voy a enseñarte algo que mi abuela me enseñó, y que su abuela le enseñó a ella, y así hacia atrás durante generaciones, me dijo mientras preparaba el espacio. Es un ritual de corte y sellado.
No solo vamos a cortar las cuerdas que te conectan con esas 3 personas, sino que vamos a sellar tu campo energético para que nadie pueda volver a penetrarlo sin tu permiso. Lo que sucedió en las siguientes horas fue una de las experiencias más intensas y transformadoras de mi vida. Doña Remedios encendió 3 velas negras, una por cada persona que me estaba afectando. Tomó un huevo fresco y comenzó a pasarlo por todo mi cuerpo mientras rezaba en zapoteco. El huevo, me explicó, absorbería toda la energía negativa que habían depositado en mí. Podía sentir cómo el huevo se calentaba en sus manos. Podía ver cómo ella fruncía el ceño mientras lo pasaba por ciertas áreas de mi cuerpo, especialmente mi cabeza, mi corazón y mi estómago. Cuando terminó, rompió el huevo en un vaso de agua y ambos miramos el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. El huevo estaba completamente negro, lleno de burbujas, con formas extrañas flotando en el agua. Doña Remedios asintió gravemente. Esto confirma lo que vi. Te han hecho mucho daño, pero vamos a limpiarlo todo. Tomó el vaso y lo vació en la tierra, enterrándolo profundamente. Luego me hizo pararme en el centro del altar. Tomó una escoba de ramas secas de romero, albahaca y ruda, que había preparado días antes, según me dijo, y comenzó a barrerme desde la cabeza hasta los pies, haciendo movimientos bruscos como si estuviera desprendiendo algo pegajoso de mi cuerpo. Estoy cortando las cuerdas, me explicó mientras trabajaba. Estoy barriendo todas las conexiones que no te sirven, todos los enganches energéticos que te mantienen atado a quienes te hacen daño. Podía sentir algo sucediendo. Era como si capas de peso invisible se estuvieran desprendiendo de mi cuerpo, como si algo denso que había estado adherido a mi piel comenzara a soltarse. En ciertos momentos sentí punzadas de dolor agudo en mi pecho, en mi espalda, en mi cabeza. Son las cuerdas al cortarse, me dijo ella. Duele porque han estado ahí mucho tiempo. Después del barrido, preparó una mezcla que nunca olvidaré. En un recipiente de barro, mezcló agua bendita, 7 gotas de su propia sangre sacadas de un pequeño pinchazo en su dedo, ceniza de copal, pétalos de rosa blanca y un puñado de sal de grano. Mientras mezclaba, recitaba oraciones que parecían venir desde lo más profundo del tiempo. Esta mezcla, me explicó, va a sellar tu campo energético, va a crear una barrera que solo tú puedes controlar. Nadie podrá tocarte energéticamente sin tu consentimiento consciente. Me roció con esa mezcla de pies a cabeza 7 veces, en sentido contrario a las agujas del reloj. Con cada rociado, sentía como si una capa protectora se estuviera formando a mi alrededor. Era como si mi piel se volviera más gruesa, más resistente, menos permeable. Pero el ritual no terminó ahí. Doña Remedios me llevó adentro y me hizo sentar frente a su altar principal. Encendió un cigarro de tabaco puro y comenzó a soplar el humo sobre mí, trazando símbolos en el aire que yo no podía ver pero que podía sentir. El humo me envolvía, penetraba en mi nariz, mis ojos, mi boca, purificándome desde dentro. Ahora viene la parte más importante, me dijo con una seriedad que me hizo prestar atención absoluta. Te voy a enseñar el mantra de sellado. Debes repetirlo cada mañana durante 40 días sin falla. Ni un solo día puedes saltártelo. Si lo haces, el sello se debilita y tendrás que empezar de nuevo. Me enseñó una frase en zapoteco que traducida significa: yo soy el guardián de mi propia luz. Mi energía es sagrada. Solo lo que yo permito puede tocarme. Cierro la puerta a todo lo que no sea amor. Me hizo repetirla 100 veces esa noche, hasta que la frase se grabó en cada célula de mi cuerpo, hasta que dejó de ser solo palabras y se convirtió en una verdad vibratoria, hasta que sentí que cada sílaba estaba reconfigurando mi campo energético desde adentro. Cuando terminamos, ya era noche cerrada. Doña Remedios preparó té de hierbas que no pude identificar y nos sentamos en silencio, mirando las velas que aún ardían. Después de un largo rato, ella habló. Lo que has aprendido hoy no es magia, no es superstición, es un conocimiento sobre cómo funciona realmente la realidad. Todo es energía, hijo. Tu cuerpo es energía. Tus pensamientos son energía. Tus emociones son energía. Y la energía responde a la intención consciente. Me explicó que la mayoría de las personas viven completamente inconscientes de su propio campo energético. No saben que tienen uno, no saben que pueden protegerlo, no saben que cada interacción con otros involucra un intercambio energético, y en esa inconsciencia se vuelven vulnerables a todo tipo de influencias negativas. Los vampiros energéticos, me dijo, no siempre son malas personas. A veces son personas heridas, personas vacías,
Personas tan desconectadas de su propia fuente de energía que inconscientemente buscan llenar ese vacío drenando a otros. Tu cuñada probablemente ni siquiera se da cuenta de que te está chupando la energía. Es su envidia, operando automáticamente, buscando equilibrar su propio vacío interno. Esta comprensión cambió algo fundamental en mí. Ya no veía a las 3 personas que me habían estado afectando como enemigos malvados, sino como seres humanos atrapados en sus propios patrones de sufrimiento. Esto no significaba que debía permitir que continuaran drenándome. Significaba que podía protegerme sin odio, que podía establecer límites sin resentimiento, que podía cortarlos de mi vida sin cargar venganza en mi corazón. Doña Remedios me dio instrucciones específicas para los siguientes 40 días. Además del mantra matutino, debía bañarme cada viernes con agua preparada con sal de mar, romero y albahaca. Debía encender una vela blanca cada noche y visualizar una esfera de luz dorada rodeándome completamente. Debía evitar todo contacto innecesario con las 3 personas que me habían estado afectando, lo cual significaba no contestar llamadas, no responder mensajes, no permitirme pensar obsesivamente en ellos. El pensamiento obsesivo, me advirtió, es como tender un puente para que ellos crucen y te alcancen. Cada vez que piensas en ellos con emoción intensa, estás recreando la cuerda que acabamos de cortar. Debes aprender a interceptar esos pensamientos y redirigir tu atención conscientemente. Me enseñó una técnica simple pero poderosa. Cada vez que me descubría pensando en alguna de esas personas, debía visualizar una tijera de luz cortando ese pensamiento y luego redirigir mi atención a algo que me diera paz, un recuerdo feliz, un proyecto que me emocionaba, una visión de mi futuro ideal. Pasé la noche en casa de Doña Remedios. Dormí en un petate sobre el piso de tierra, cubierto solo con una manta tejida a mano, y por primera vez en meses dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertares sobresaltados, sin batallas nocturnas en otros planos. Desperté con el canto de los gallos, sintiendo algo que había olvidado: paz. Antes de irme, Doña Remedios me dio un pequeño saquito de tela roja. Adentro había 7 semillas diferentes, una piedra de obsidiana y una pequeña medalla de San Miguel Arcángel. «Lleva esto siempre contigo», me dijo. «Es tu escudo portátil. Cuando sientas que alguien te está atacando energéticamente, toca el saquito y repite el mantra mentalmente. La protección se activará inmediatamente». También me dio un espejo pequeño. Si alguien te manda energía negativa conscientemente, coloca este espejo en dirección a esa persona en tu mente. El espejo devolverá la energía a su origen sin dañarlos, simplemente mostrándoles lo que están enviando. El viaje de regreso fue completamente diferente al de ida. Sentía mi cuerpo más liviano, mi mente más clara, mi espíritu más libre. Era como si hubiera dejado una carga de 50 kilos en esa montaña y ahora pudiera caminar erguido de nuevo. Los siguientes 40 días fueron un ejercicio de disciplina espiritual como nunca había experimentado. Cada mañana, sin importar qué, me levantaba y repetía el mantra 100 veces. Algunos días era fácil. Otros días, especialmente cuando recibía mensajes de mi ex socio o cuando veía a mi cuñada en reuniones familiares inevitables, era una lucha constante mantener la práctica. Pero los resultados fueron innegables. En la primera semana, mi cuñada intentó contactarme varias veces con excusas diferentes. Yo no respondí. Simplemente visualizaba la tijera de luz cortando la conexión y seguía con mi día. Para la segunda semana, ella dejó de intentar. Era como si el universo mismo le hubiera enviado el mensaje de que ya no había acceso a mi energía. Mi ex socio tuvo una reacción más intensa. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría. Me enviaba correos extensos justificando acciones pasadas. Incluso intentó acercarse a amigos mutuos para arreglar las cosas. Pero yo mantuve mi límite. Cada vez que sentía el impulso de responder, de explicarme, de confrontar, tocaba el saquito que Doña Remedios me había dado y repetía el mantra, y el impulso se disolvía. Para la tercera semana, algo extraordinario sucedió. Mi vecina, la de la hostilidad misteriosa, se mudó, sin aviso previo, sin explicación. Simplemente un día vi que estaba empacando y a la semana siguiente la casa estaba vacía. Era como si el universo estuviera reorganizando las piezas para alejar de mí todo lo que ya no resonaba con mi nueva vibración. Pero los cambios no fueron solo externos. Los cambios internos fueron aún más profundos. Comencé a notar que podía sentir la energía de las personas con mucha más claridad. Podía percibir cuando alguien se acercaba con buenas intenciones y cuando traían agenda oculta.
Podía sentir cuando una conversación me nutría y cuando me drenaba. Y lo más importante, había desarrollado la capacidad de establecer límites inmediatos sin culpa. Antes del ritual, si alguien me pedía algo, yo decía que sí aunque no quisiera, por miedo al rechazo, por necesidad de aprobación, por creer que decir no era egoísta. Pero después del sellado energético, descubrí que podía decir no con claridad, con amabilidad, pero con firmeza absoluta. Y lo más sorprendente fue que las personas lo respetaban. Era como si mi campo energético ahora comunicara de forma no verbal. Mis límites son sagrados. Mis proyectos profesionales comenzaron a fluir de nuevo. Oportunidades que habían estado bloqueadas se abrieron, clientes nuevos aparecieron, colaboraciones fructíferas se materializaron. Era como si al cortar las cuerdas que me drenaban, hubiera liberado energía que ahora podía usar para crear, para construir, para manifestar. Mi relación de pareja mejoró dramáticamente. Mi pareja me comentó que yo parecía más presente, más yo mismo. Ya no estaba constantemente distraído por batallas energéticas invisibles. Ya no llegaba a casa agotado sin razón aparente. Tenía energía para la conexión genuina, para la intimidad, para la alegría compartida. Al llegar el día 40, regresé a visitar a Doña Remedios. Necesitaba agradecerle, pero más que eso, necesitaba que ella confirmara lo que yo estaba sintiendo, que la transformación era real, que no era temporal, que el sellado había funcionado. Cuando me vio, sonrió antes de que yo dijera una sola palabra. «Ya no tienes las sanguijuelas», me dijo. «Tu luz está limpia, el sello está firme». Le conté todo lo que había experimentado en esos 40 días. Ella escuchó asintiendo, como si cada cosa que yo relataba fuera exactamente lo que ella había esperado. «Ahora comprende algo muy importante», me dijo al final. «El sello que creamos no es una muralla impenetrable que te aísla del mundo. Es una membrana inteligente que filtra, deja entrar lo que te nutre y rechaza lo que te daña. Pero requiere tu participación consciente. Requiere que sigas siendo el guardián de tu propia energía». Me explicó que muchas personas creen que una vez que se protegen, ya nunca tienen que hacer nada más. Pero la protección energética es como la higiene física. No te bañas una vez y quedas limpio para siempre. Es una práctica diaria, una atención constante, un compromiso continuo con tu propio bienestar energético. Habrá nuevas personas que intentarán drenarte, me advirtió. Habrá situaciones que desafiarán tu sello. Habrá momentos donde tendrás la tentación de bajar la guardia. En esos momentos, regresa al mantra, regresa al ritual, regresa a la conciencia de que tu energía es sagrada y solo tú decides quién accede a ella. También me enseñó algo más que profundizó mi comprensión. Me explicó que no solo debemos protegernos de quienes nos drenan, sino también de nosotros mismos. Porque muchas veces somos nuestros peores vampiros energéticos. Cada vez que te criticas destructivamente, te estás drenando. Cada vez que te comparas con otros y te sientes menos, te estás drenando. Cada vez que te aferras a culpa, vergüenza o resentimiento, te estás drenando. El sello externo solo funciona plenamente cuando también sellas las fugas internas. Me dio una nueva práctica. Cada noche antes de dormir, debía hacer un inventario honesto. ¿En qué momentos del día me drenó a mí mismo? ¿Qué pensamientos autopunitivos tuve? ¿Qué emociones tóxicas alimenté? Y luego, debía visualizar esas fugas sellándose con luz dorada mientras me perdonaba a mí mismo por esos momentos de inconsciencia. Esta práctica nocturna se convirtió en una de las más poderosas de mi vida. Me obligaba a mantener una atención constante sobre mi mundo interno. Me enseñaba a detectar patrones sutiles de autosabotaje. Me ayudaba a cultivar la compasión hacia mí mismo, que Doña Remedios identificó como la base de toda protección real. Cuando te amas verdaderamente, me dijo, cuando te valoras profundamente, tu campo energético se fortalece automáticamente. El amor propio no es egoísmo, es el cimiento de la fortaleza espiritual. Los meses siguieron pasando. Mantuve la práctica del mantra matutino, ahora reducida a 7 repeticiones en lugar de 100, pero con la misma intención. Mantuve los baños de sal cada viernes. Mantuve el inventario nocturno. Y mantuve, sobre todo, la conciencia constante de ser el guardián de mi propia energía. Los cambios en mi vida fueron tan dramáticos que las personas comenzaron a preguntarme qué había hecho. Algunos amigos notaron que yo parecía diferente, más brillante, más centrado. Algunos incluso me preguntaron directamente si había tenido algún tipo de despertar espiritual.
Compartí selectivamente lo que había aprendido, no con todos, porque sabía que no todos estaban listos para entender, pero con aquellos que realmente preguntaban desde un lugar de genuina búsqueda. Compartí la historia de Doña Remedios y el ritual de sellado. Algunos lo probaron con resultados similares a los míos, otros lo descartaron como superstición, y aprendí que eso también era parte del proceso. No todos están listos para asumir responsabilidad sobre su propia energía. Muchos prefieren seguir siendo víctimas, porque la victimización, aunque dolorosa, es cómoda. No requiere cambio. No requiere trabajo interno. No requiere confrontar nuestros propios patrones. Pero para aquellos que sí estaban listos, el ritual de sellado fue tan transformador como lo había sido para mí. Vi a una amiga liberarse de la influencia tóxica de una madre narcisista. Vi a un colega cortar los lazos energéticos con un jefe abusivo. Vi a una vecina recuperar su vitalidad después de años de ser drenada por amistades falsas. Y en cada caso, el patrón era el mismo. La transformación no venía solo del ritual en sí, sino del compromiso sostenido con la práctica, de la decisión consciente de mantener límites sagrados, de la voluntad de ser el guardián constante de la propia paz interior. Doña Remedios me visitó en la ciudad un año después del ritual inicial. Fue la primera vez que la vi fuera de su montaña. Me dijo que había sentido el llamado de venir, que sabía que era tiempo de enseñarme algo más. Esta vez me llevó a un parque antiguo en el centro de la ciudad. A pesar del ruido urbano, encontró un árbol centenario y nos sentamos bajo su sombra. Lo que me enseñó ese día completó el ciclo de mi aprendizaje. El sellado te protege, me dijo, pero la verdadera maestría viene cuando ya no necesitas protegerte porque tu vibración es tan alta que la negatividad simplemente no puede alcanzarte. Me explicó que hay 3 niveles de protección energética. El primero es la protección activa, los rituales, los mantras, los objetos de poder. Es necesaria cuando estamos aprendiendo, cuando nuestra vibración aún es vulnerable. El segundo nivel es la protección consciente, la atención constante a nuestros límites, la capacidad de detectar y neutralizar ataques energéticos inmediatamente. Es donde yo me encontraba en ese momento. Pero el tercer nivel, el nivel de maestría, es la protección natural. Es cuando vibramos tan alto, cuando estamos tan conectados con nuestra verdadera esencia, que la negatividad simplemente rebota sin afectarnos. No porque tengamos un escudo, sino porque somos luz, y la luz no puede ser contaminada por la oscuridad. Para llegar ahí, me dijo, debes trabajar en elevar tu vibración constantemente. Y la vibración se eleva a través de 3 prácticas fundamentales: gratitud, servicio y conexión con lo sagrado. Me enseñó una práctica de gratitud profunda, no la gratitud superficial de hacer listas mentales de cosas por las que estoy agradecido, sino una gratitud visceral, sentida en cada célula, expresada a través del cuerpo mismo. Cada mañana, después del mantra de sellado, debía colocar mis manos sobre mi corazón y sentir gratitud física. No pensar en cosas por las que estar agradecido, sino sentir la vibración de la gratitud misma, dejarla expandirse por mi cuerpo, dejarla emanar de mí como ondas que tocan todo a mi alrededor. Me enseñó sobre el servicio como elevador de vibración, no el servicio obligado, no el servicio desde la culpa o la necesidad de aprobación, sino el servicio que nace del desbordamiento de tu propia plenitud. Cuando estás tan lleno de energía que necesitas compartirla, cuando das no porque el otro lo necesite, sino porque tú necesitas dar. Encuentra formas pequeñas de servir cada día, me instruyó. No grandes gestos heroicos, pequeños actos de bondad genuina, ayudar a alguien a cargar algo, sonreír genuinamente a un extraño, dar tiempo de calidad a quien lo necesita. Estos actos, hechos desde la plenitud, elevan tu vibración más que cualquier ritual. Y finalmente, me habló de la conexión con lo sagrado. No necesariamente religión, aunque podía incluirla, sino la práctica de conectarte diariamente con algo más grande que tú. Podía ser la naturaleza, podía ser el arte, podía ser la música, podía ser la meditación profunda. Lo sagrado, me dijo, es lo que te recuerda que no eres solo este cuerpo, esta mente, esta personalidad temporal. Eres una expresión del infinito. Cuando te conectas con esa verdad, cuando la vives, no en teoría sino en experiencia directa, tu vibración se eleva tanto que la negatividad del mundo humano simplemente no puede tocarte. Implementé estas 3 prácticas en mi vida diaria. La gratitud visceral cada mañana, actos de servicio pequeños pero genuinos durante el día, momentos de conexión con lo sagrado,
que para mí tomaron la forma de caminatas conscientes en la naturaleza y meditaciones al amanecer. Los cambios fueron sutiles al principio, casi imperceptibles. Pero con el tiempo, noté algo extraordinario. Ya no necesitaba estar en guardia constante. Ya no necesitaba verificar mi sello energético todo el tiempo. Ya no sentía cuando otros intentaban drenarme, no porque ya no lo hicieran, sino porque su energía negativa simplemente rebotaba contra mi campo sin que yo tuviera que hacer nada activamente para repelerla. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia un nuevo estado de ser. Un estado donde la protección ya no era algo que yo hacía, sino algo que yo era. Donde mi vibración misma era mi escudo más poderoso. Ahora, varios años después de ese primer encuentro con Doña Remedios, vivo desde este tercer nivel la mayor parte del tiempo. No es que sea perfecto, todavía hay días donde mi vibración baja, donde me siento vulnerable, donde necesito regresar conscientemente al mantra, al ritual, a la protección activa, pero esos días son cada vez menos frecuentes, y cuando ocurren ya no me asustan. Sé exactamente qué hacer, sé cómo sellar, cómo limpiar, cómo elevar mi vibración de nuevo. He compartido estos conocimientos con cientos de personas a lo largo de los años. Algunos los han abrazado completamente y han experimentado transformaciones similares a la mía. Otros los han usado parcialmente y han obtenido beneficios parciales, y otros los han descartado, y he llegado a comprender que este conocimiento, como todo conocimiento verdadero, se revela solo a aquellos que están listos para recibirlo. No puedes forzar a nadie a despertar, no puedes obligar a nadie a asumir responsabilidad sobre su propia energía. Solo puedes compartir, plantar semillas y confiar en que germinarán cuando el terreno esté listo. Lo que sí puedo decirte con absoluta certeza es esto. Si has leído hasta aquí, si estas palabras han resonado contigo, si algo en tu interior se ha activado, es porque estás listo. Estás listo para asumir el guardianado de tu propia energía. Estás listo para cortar las cuerdas que te drenan. Estás listo para sellar tu campo contra todo lo que no sea amor. El ritual que Doña Remedios me enseñó es real. Los resultados son verificables. La transformación es posible, pero requiere 3 cosas de ti: voluntad, disciplina y fe. Voluntad para hacer el trabajo interno que el ritual demanda. Disciplina para mantener la práctica incluso cuando sea difícil. Fe para confiar en el proceso incluso cuando tu mente racional lo cuestione. Si decides intentarlo, hazlo con total compromiso. No lo hagas a medias, no lo hagas con escepticismo burlón. Hazlo como si tu vida dependiera de ello, porque de cierta forma así es. Tu vida energética, tu paz interior, tu capacidad de manifestar tus sueños, todo depende de tu habilidad de proteger tu campo energético. Comienza con 40 días de práctica constante del mantra de sellado. Observa los cambios sutiles. Nota cómo ciertas personas comienzan a alejarse naturalmente de tu vida. Observa cómo tu energía se estabiliza. Presta atención a cómo te sientes más dueño de ti mismo. Y recuerda siempre, tu energía es sagrada. No es mercancía para que otros la consuman, no es territorio abierto para que cualquiera entre. Es tu esencia misma, y tienes el derecho divino de protegerla, de cultivarla, de compartirla solo con quienes la honren. Si sientes el llamado, escribe en los comentarios: sello mi energía y nadie puede tocarla sin mi permiso, y que así sea.